Así es, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra. Este es un día especial que el Señor nos ha regalado, como todos los días. Un día importante en el cual vamos a honrar el nombre del Señor y vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a ir a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedilio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar. Señor, no solo podemos percibirla, oh Dios amado, sino que tu palabra es testigo fiel, Señor, de que tú estás en medio de donde están dos reunidos en tu nombre, Señor. Allí estás tú, Señor, morando y habitando, oh Dios, fielmente, como tu palabra lo dice, Señor, como tu palabra lo testifica. Rogamos, Señor, al Espíritu Santo para que sea Él quien hable, quien ministre, que toque, que sacie, Señor, la necesidad del alma y del espíritu, Señor, en esta tarde por medio de esta palabra. Dios de toda gloria y de todo poder, sabemos, Señor, que tú conoces la intimidad de nuestro corazón y sabes de qué cosa tenemos necesidad. Oh Dios, ministranos a través de tu palabra en esta tarde. Llena, Señor, de tu presencia este lugar y úsame, Señor, para gloria y para honra de tu nombre, como te place hacerlo, Señor. Bendice a tu pueblo y permite, Señor, que tu presencia more en nuestros corazones en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Esta porción de la palabra que leímos, esto sucedió 2 años después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y yo quiero que allí en su asiento usted vaya conmigo unos capítulos atrás, en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Vamos a ver casi la misma escena. Solo que esta escena pasó 6 semanas después de que el pueblo había salido de Egipto. En realidad, en este tiempo, para cuando aquí en el capítulo 16, el pueblo de Israel se enfrenta a diferentes situaciones. Pero antes de esto, ellos ya habían contemplado como pueblo de Dios las maravillas de Dios. Ellos vieron los milagros que Dios hizo con el pueblo de Egipto.
enviando todas las plagas. Y como Dios, por medio de la última plaga, hizo que Faraón decretara que el pueblo de Israel saliera. Vieron la mano poderosa de Dios obrando con ellos. Vieron cómo Dios, al enfrentarse a aquel mar rojo, cómo Dios abrió aquel mar. Cómo ellos pasaron en seco. Y vieron también, ellos presenciaron cómo Faraón con todo su ejército iba mar adentro persiguiéndoles. Y aquellas aguas cayeron sobre ellos. Contemplaron todas esas maravillas, todo ese poder de Dios. Pareciera de que esto fuera suficiente. Yo no sé si usted y yo hubiéramos estado como pueblo de Israel, hubiese sido suficiente este tipo de milagros para que nosotros creyéramos en Dios. A veces decimos que sí, pero solo el Señor sabe si en verdad nosotros seríamos capaces de seguirle creyendo a Dios. Y pasaron el mar rojo. Unas semanas después de que habían pasado el mar rojo, estaban en camino a la tierra que Dios les había prometido y se enfrentan a otra circunstancia. Se enfrentaron y el problema fue que se les terminó el agua y comenzaron a murmurar. Comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y dice la palabra del Señor que ellos murmuraron y fue Moisés e imploró a Jehová. Y dice que Jehová llegaron a un río y no pudieron beber del agua de ese río porque era amarga. Y dice que Moisés imploró a Jehová y Jehová tuvo misericordia. Sabe, el pueblo de Israel hasta cierto punto tenía razón. Ellos tenían nada más la creencia por medio de su padre Abraham de que había ese Dios que los iba a libertar un día. Pero en realidad no habían tenido una vivencia con ese Dios. Se habían crecido así como quizás, no sé si puedo decir algunos de nosotros que, bueno, yo sí me crié con mi papá y con mi mamá, pero quizás alguno, más de alguno de nosotros se crió sin mamá y sin papá. O se crió con los padres, pero los padres alcahuetos lo malcriaron. Entonces este pueblo de Israel era como uno de esos niños malcriados. Nosotros decimos esa palabra malcriado como cuando alguien dice una palabra soez o una mala expresión. Pero en realidad malcriado es que quiere decir mal crecido. Mal crecido. Entonces el pueblo de Israel estaba mal crecido espiritualmente. Ellos no habían tenido ese encuentro con ese Dios. Lo estaban conociendo, pero dígame usted, ¿cuántas experiencias para los que tenemos 20, 30, 5, 1, una semana de haberse convertido? Algo el Señor hizo ya en nosotros, ¿sí? En algunos el Señor posiblemente ha hecho pocos, en otros ha hecho mucho. En algunos el Señor quizás ha hecho para algunos cosas pequeñas, para otros grandes milagros. Pero sí o no que cuando nos enfrentamos a una situación difícil en la cual nosotros no tenemos el control, comenzamos a dudar del poder de Dios.
Si hoy que nosotros todos parecemos estar completamente sanos aquí. Y en el nombre del Señor, yo declaro que todos estamos sanos. Pero ¿qué de nosotros si en algún momento se nos declara una enfermedad terminal? ¿Estaríamos siempre confiando en ese Dios que ya hizo algo poquito o algo grande? ¿Qué cuando nos enfrentamos a ese mar rojo, a ese gigante, a esa situación que nosotros no podemos controlar? Eso le sucedía al pueblo. Eso le estaba pasando a Israel en ese tiempo. Dice que después de que ellos pasaron ese río, dice que acamparon ellos en un lugar llamado Elín. Y allí pues estuvieron un tiempo, ¿verdad? Y había mucha agua, habían palmeras, entonces ellos estuvieron cómodos. Pero la presencia de Dios los guiaba cuando ellos tenían que moverse. La nube de la presencia de Dios se movía, ellos tenían que moverse a donde la nube de la presencia de Dios los guiaba. Y dice que luego acamparon y vinieron ellos y vino toda la congregación, dice. En el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean. El mismo pueblo que había visto las maravillas de Dios, se encontraron sin comida. Ellos sacaron animales de Egipto, sacaron provisión, pero estaban a 6 semanas, a 1 mes y medio de que habían salido de Egipto y ya no tenían que comer. Y comenzaron a murmurar. Iban a donde Moisés y Aarón y declaraban esta palabra: ojalá y nos hubiéramos muerto. Bueno, uno lo lee aquí, pero dice la palabra que murmuraban, o sea, que hablaban, juzgaban, criticaban hasta cierto punto a los líderes, a Moisés y Aarón. Les decían prácticamente a ellos que por qué los llevaron a esa tierra para que toda esa muchedumbre se muriera. Habían visto tantas maravillas de Dios que no habían sido suficientes para ellos, que comenzaron a murmurar de nuevo. Murmuraron, dice, y dijo Jehová a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Vean, en cada circunstancia yo admiro a Moisés. Yo creo que en el lugar de Moisés yo quizás no hubiera pedido tanta misericordia. Este pueblo fue tan rebelde como muchos de nosotros. Fue tan rebelde este pueblo que veía los milagros. Dios los perdonaba. Dios los amaba. Moisés intercedía por ellos en cada circunstancia. Y está bien, decía Dios, estos están malcriados. Yo voy a concederle a Moisés lo que me está pidiendo. Y por intercesión de Moisés, Dios obraba a favor del pueblo. Y dice que cuando estos hombres clamaron, intercedió Moisés por ellos. Y Dios le dijo: está bien, Moisés, les voy a enviar pan del cielo. Vean que Dios no le puso maná. Quien le puso maná al pan del cielo fue el pueblo. Y dice que Él le dijo: les voy a mandar maná del cielo. Y les dio estatutos y les dio reglas que tenían que cumplir. No era
era solamente de que les mandaba el pan del cielo y hasta allí. Les dijo, van a recoger el maná del cielo, va a caer el rocío de la noche y al despertar ustedes van a encontrar allí la bendición. Y les dijo, van a recoger los primeros 5 días la porción justa y necesaria que van a requerir para un día. El 6º día van a recoger una porción doble. ¿Por qué razón? Porque Dios había instituido el día de reposo, que era el 7º día. Entonces la porción del 6º día era doble porque el 7º día el pueblo no iba a recoger maná. Entonces, dice el versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él os ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para vosotros, para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Vean. Y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, porque con qué habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vea, Moisés confrontó al pueblo. Cuando nosotros criticamos a un hijo de Dios, a un siervo o a una sierva de Dios, tengamos en cuenta de que nosotros no estamos juzgando, ni murmurando, ni criticando al hermano o a la hermana, al líder o al pastor, sino que a Dios. Porque quien habita en usted y quien habita en mí, como hijos de Dios que somos, es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, cuando alguien hable de mí, o si yo hablo de usted, estamos criticando, juzgando al Espíritu Santo de Dios, que es el que mora en nosotros. Y eso le hizo ver Moisés al pueblo. Y le dijo Dios al pueblo que les iba a dar carne. Y efectivamente, Dios les dio carne. Y dice que por la tarde, Dios hizo que cayera una gran cantidad de codornices. Y dice que todos ellos tomaron su porción de codornices y por la mañana cuando se levantaron encontraron el maná. Dice que el maná estaba como encima del rocío. Era como una pelotita de culantro blanquita que ellos recogían y lo que hacían era que o la amasaban o la ponían en morteros, la machacaban y de allí hacían tortillas. De allí hacían tortillas, otros le llamaban como hojaldras. Algunos conocemos las hojaldras, ¿verdad? Vean, lo que el Señor les había dado era algo delicioso al paladar. Dice que en otra porción, más adelante en otro versículo, dice que el maná era como una hojaldra con miel. Eso es rico. Eso es rico. Y vean, pero pasó algo. Siempre Dios les dijo, por favor, ¿verdad? No les dijo por favor, pero parafraseándolo, Dios les dice, por favor, ¿verdad? Guarden mis estatutos. El Señor los estaba probando. Después de estar en Elín, los trajo al desierto. En el lugar en donde estaban era un lugar completamente extenso, árido y pedregoso. Era un lugar exclusivamente para probar al pueblo de Dios si eran fieles a Dios o no. Cuando usted y yo nos encontramos en un lugar árido, en ese problema, en esa circunstancia que parece que solo vemos piedra y arena y sol candente, donde no hay una gota de agua,
allí, en medio de esa circunstancia, Dios nos quiere probar para ver si somos realmente hijos suyos o no. Dice, quiero encontrarles el versículo. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. ¿Qué era un gomer? Un gomer era una medida. Un gomer era la 10ª parte de un efa. Un efa eran 37 litros. Así que la 10ª parte de un efa, un gomer, era más o menos 3.7 litros. Eso le correspondía diariamente por persona de maná. Tenían suficiente. Dígame cuántas tortillas pudieron haber echado con 3.7 litros de masa. Muchas tortillas, mucho maná. Era suficiente por cabeza, por persona. Dios les dio suficiente. Pero sucedía algo. Y eso pasa en casi todos los lugares. Sucedía algo. Y es que les dice Jehová en el 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para mañana. Ahí estaba la primera orden de Dios. Les dijo: solo tomen las partes que les corresponde diariamente para cada uno. El que tenía familia grande, pues recogía bastante según el número de personas. Y los que eran familia pequeña recogían según el número de personas. Dice la Biblia que ni el que recogió mucho ni el que recogió poco le hizo falta ni le sobró, sino que el sustento era suficiente para cada uno. ¿Qué les mandó Dios? Les dijo: no recojan más de eso. Dios les estaba probando su obediencia. No recojan más de eso, sino que tienen que comérselo toditito. Es como cuando usted se agarra el plato de comida y usted tiene que calcular cuántas tortillas usted se puede comer con ese plato de comida. ¿Sí o no? Yo tengo un hermano en El Salvador que yo me acuerdo muy bien. Él era de las personas que nos regañaba, otra hermana y a mí, si no nos terminábamos la tortilla. Nos teníamos que comer justo las tortillas con el conqué. No podíamos dejar, yo no sé cuántos de nosotros nos comemos y dejamos el pedazo de tortilla a medias allí. Eso era lo que al pueblo de Israel les estaba diciendo prácticamente Dios. No tienen que dejar ni un pedacito de tortilla guardado para mañana. No tienen que dejar guardado mañana, porque mañana va a haber maná fresco. Pero Dios los quería probar. Y así como en todos los lugares, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, que no es la excepción, siempre hay algunos que desobedecen. Dice el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y dice, y crió gusanos y hedió, y se enojó con ellos Moisés. Dígame, ¿cómo una tortilla se puede engusanar? ¿Cómo se puede heder una tortilla? Sí, ¿verdad? Heder quizás sí. Pero engusanar una tortilla, a menos que, no sé, esté llena de algo, es raro. Y además las hojuelas deben de haber sido como pan tostado. Eso era lo que Dios quería mostrarle al pueblo. Él quería ver qué tanta capacidad de obediencia tenía el pueblo. Entonces Dios les dice, no lo hagan. Y vean, esa era la primera regla. El sexto día, ¿qué tenían que hacer?
recoger porción doble. ¿Para qué? Para que el día siguiente, que era el día de reposo, ellos no fueran y recogieran. Vean cómo, yo no entiendo el pueblo de Israel, cómo viendo las cosas que Dios hacía, no comprendían, no entendían, no asimilaban. Como muchos de nosotros a veces, que la persona que está aquí predicando y pudiera estar diciendo cuántas cosas, y algunos estamos en las nubes, andamos en órbita, no sabemos ni de lo que está hablando. Pero yo creo que les estoy tratando de explicar para poder llegar a lo que leímos nosotros como texto base. Entonces, Dios les dice, les dice, no, por favor, no agarren la porción doble para el sexto día. ¿Qué pasó? Y aconteció, dice el versículo 27, que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué les había dicho Dios por boca de Moisés? Que recogieran doble. ¿Qué era lo que Dios quería con el séptimo día? Que el pueblo de Dios no trabajara. Que el pueblo de Dios se quedara resguardado en su casa, cada uno con sus familias, y le adoraran. ¿Por qué? Porque si ellos salían, cualquier cosa los iba a distraer. Dígame si no. Cuando nosotros a veces, y eso a mí me pasa, cuando a veces estamos en la casa y queremos hacer un ayuno. Bueno, a mí me cuesta un poco hacer el ayuno porque tengo a mi niña chiquita. Tengo que estar pendiente de ella, le hago una cosa, le hago otra y hacer las cosas de la casa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué era el deseo profundo de Dios? Que el pueblo no se desviara. Dios quería ese día exclusivo para Él. Que la gente se mantuviera en su casa para estar en comunión con Dios. Eso era el deseo profundo de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, algunos del pueblo salieron. Es como cuando a nosotros se nos da una orden o los pastores dicen, todas las jóvenes no traigan celulares o no estén texteando. Por decir las jóvenes, pero nosotros los viejos también estamos incluidos en esa parte. ¿Verdad? Por si a algunos se nos olvida que el celular lo pongamos en vibrador o algo así para que no nos moleste. No nos interrumpa porque este es un tiempo exclusivo, un tiempo no negociable. Este tiempo es el tiempo de Dios. Por eso les decía yo, esto lo podemos llevar a la casa, lo podemos llevar al trabajo, lo podemos tener aquí en la iglesia. Como cuando alguien nos da una orden y nosotros hacemos nuestra voluntad. Hacemos como nosotros consideramos que está bien. Dice, siempre hay, como dice un dicho, pelos en la sopa, ¿verdad? Siempre hay más de alguno. Todos queremos estar en la unción. Todos queremos estar en la presencia, pero hay alguno que está distraído. Hay alguno que lo que quiere es estar platicando. Hay alguno que trae un espíritu increíble que no es el de Dios. Y que eso, en lugar de ser bendición, es estorbo en medio de la congregación. Siempre hay, en medio de todos los lugares en donde nosotros nos movemos, siempre van a haber personas así. Lo que importa es que usted y yo no seamos uno de ellos. Eso es lo importante. Y dice que Dios les envió el maná. Dios les envió el maná. Y vean, yo me quedé asombrada con todo esto del maná. Traté de leerlo, porque Dios después les da otra orden. Vean, el maná, si se guardaba en los primeros 5 días, para el siguiente día se engusanaba y se hería.
¿Cómo es que del sexto día al séptimo no se engusanaba y no cedía? Y después Dios les da otra orden y le dice: tome cada uno de vosotros un gomer de maná y guárdelo para las próximas generaciones, para que ustedes le enseñen cómo Dios les dio pan en medio del desierto. Estamos hablando de que para las próximas generaciones eran años que se iba a guardar ese maná intacto, sin engusanarse. Era Dios que estaba en medio del asunto. Solo Dios puede hacer cosas así. Dios quería que ellos guardaran el día de reposo. Ahora sí vamos a ir exclusivamente al... Vean, eso pasó 1 mes y medio después de Egipto. Y Dios les dio una vez carne para que comieran. Y les dio maná. El pueblo de Israel, dígame cuánto de nosotros quisiéramos abrir la puerta del cuarto y encontrar el desayuno ya servido. ¿Sí? O por lo menos, si no el desayuno, ¿verdad? La harina para hacer las tortillas. Sin ir a trabajar. Sin preocuparnos de qué vamos a comer, tranquilos. Esta era la bendición que Jehová tenía para su pueblo. Ellos no tenían trabajo en medio del desierto. Si ellos iban rumbo a la tierra prometida, Dios no quería que ellos se afanaran, porque iban a llegar un tiempo en el cual ellos tenían que pelear para conquistar esa tierra que Dios les había prometido. Y yo pensaba, en verdad Dios les dio el maná. Dice que cada mañana ellos recogían. Y otra cosa también increíble del maná, que dice que ellos el maná lo tenían que recoger por la mañana. Porque cuando el sol calentaba, el maná se derretía. Vean qué increíble todo lo del maná. Y a mí me impacta mucho porque el Evangelio de Juan, Jesús mismo se dice ser el maná del cielo, el pan caído del cielo, esa porción justa que cada uno necesita para alcanzar vida eterna. Jesucristo, el pan de vida. Amén. Y es una bendición en verdad, como Dios bendijo al pueblo de Israel. Y por años. Pasaron 2 años más y ellos comiendo maná. 2 años comiendo maná. Pero todos, quizás los seres humanos, somos así de inconformes. Quizás la mayoría de nosotros. Porque ellos tenían el maná, era algo que Dios había hecho, era delicioso al paladar, era agradable al paladar. Pero dígame usted, comiendo frijoles, desayuno, almuerzo y cena por 2 años. Cuénteme la historia. Si no actuaríamos como este pueblo. Desayuno, almuerzo y cena, frijoles. Frijoles. Por 2 años. ¿Sí o no que hubiéramos actuado como este pueblo? A veces nosotros decimos, es que este pueblo, increíble, terrible ese pueblo. Pero nosotros a lo mejor, si dígame o no, bueno, el pastor lo dice mucho, que no le gusta la comida recalentada. Para el siguiente día, ya no digamos comer 2 años, ¿verdad? Comida recalentada, ¿se imagina usted? Entonces vean, eso estaba sucediendo. 2 años pasaron y estos estaban comiendo maná. Pero hubo algo que motivó al pueblo a murmurar de nuevo. Pasaron muchas cosas, pero hubo algo que motivó al pueblo. Y yo quiero que usted aquí le ponga ojo y oído. Y vea el versículo 4, dice, y la gente extranjera
que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? O sea que cuando ellos salieron de Egipto, hubo mucha gente de los egipcios y de otros pueblos que se les agregaron. Esta gente no tenían el mismo Dios. No era su Dios, tenían sus creencias, tenían sus ideologías. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esta gente sin el temor de Dios, ellos vieron los milagros, pero no conocían al Dios de Israel. ¿Y qué pasó con esta gente? Vino la comunión con este tipo de personas. Le ocasionó problemas otra vez a Israel. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con qué persona nosotros estamos teniendo comunión. Esa gente que no tiene temor de Dios, yo no le digo que no le hable. ¿Cómo no? Hablemosle y hablemosle de Cristo. Pero tengamos el cuidado de que esta gente no nos contamine al punto de que blasfememos en contra de Dios en algún momento. El pueblo volvió a murmurar. Dice que esta gente motivó y dice que tuvieron un deseo esta gente. Y ellos, me imagino, comenzaron a decirse uno con otro: ay, ¿te acordás los peroles de frijoles que nos comíamos allá en Egipto? Con cebolla. Sí, eso se les olvidó. Eso se les olvidó. ¿Te acordás de los chiles, los tomates? Aquellos pollos horneados que nos comíamos allá en Egipto. Y comenzaron a recordar todos aquellos manjares. Pero estaban en el desierto. Y a nosotros también nos puede suceder eso, nos pasa eso. Cuando estamos en el desierto, comenzamos a dudar de quién es el Dios que está a nuestro lado. Comenzamos a dudar quién fue la mano poderosa que nos rescató de tierra de servidumbre. El pueblo comenzó a dudar y comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y dice que volvieron a decir: ¿qué diéramos nosotros por volver a Egipto? ¿Qué haríamos nosotros por volver a Egipto? Si en aquel tiempo hubieran habido aerolíneas y aviones, más de, bueno, yo diría que la mayoría quizás hubiera comprado vuelo para Egipto. ¿Por qué mucha gente en las iglesias vuelve atrás, vuelve al mundo, a la esclavitud de donde Dios los ha sacado para ser libres? Porque cuando se encuentran en medio del desierto, no soportan la idea de todo lo que ellos disfrutaban allá afuera. Por eso vuelven allá atrás. Pero porque no tienen la convicción y la seguridad que el que va adelante peleando la buena batalla es vencedor. Entonces dice que este pueblo empezó a acordar de los pescados que se comían en Egipto. Y ahí, ¿cómo iban allá pescados si estaban en el mero desierto? No hallaban ni uno. Y comienzan a decir: y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino solo este maná. Solo este maná. En el versículo 8 dice que el maná era así como, tenía un sabor como aceite nuevo. En realidad el maná debe de haber sido muy sabroso. Pero el pueblo se aburrió. El pueblo se hastió del maná. Ya no quería maná. Para las que tenemos hijos y hacemos la dieta de los 40 días, uno queda aburrido de ese queso seco y las tortillas tostadas.
ya no las quiere ver. Y solo son 40 días para las que medio chapuceando logramos hacer la dieta. No, porque la mayoría no hace dieta. Dan pollo frito el día que tiene el bebé para ganar energía. Que solo son 40 días. Y este pueblo pasó todo ese tiempo. Pero vean, hay algo que a mí me llama la atención y yo quiero compartirlo. Y quiero leerles esta parte. La insatisfacción que el pueblo de Israel o que cada uno de nosotros pueda tener en algún momento de nuestra vida surge cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. Eso era lo que estaba pasando con Israel. Estaban enfocados en las cebollas, en los pescados, en los ajos, en todos los manjares de Egipto y se les había olvidado lo que ellos tenían de parte de Dios. No trabajaban, no sembraban, estaban tranquilos, tenían todos los días el maná. Se habían olvidado de lo que tenían por estar pensando en aquellas cosas que no tenían. Y eso nos pasa a nosotros. Compartíamos ayer en el altar familiar acerca del afán y de la ansiedad. Y de que la Biblia dice de que veamos las aves de los cielos, que ellos no siembran y no ciegan, no recogen. Y sin embargo Dios las alimenta todos los días. Y este pueblo se le había olvidado, como a muchos de nosotros. Y yo les decía que más en este tiempo, en esta época, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados que no hemos comprado el estreno para el 24? O por lo menos si ya nosotros los viejos no nos compramos nada, pero que no le hemos comprado a los hijos. ¿Sí? Perdón, voy a rectificar esa palabra. Dije nosotros los viejos, no, yo no estoy vieja. No, los que ya estamos mayores, que tenemos más experiencia, esa es la palabra correcta. Pero vean, en realidad esta gente del pueblo de Israel se había desenfocado. Estaba pensando atrás lo que había dejado. Y la Biblia nos demanda y nos llama a nosotros como pueblo de Dios que veamos el blanco perfecto que está frente a nosotros, que es Cristo Jesús. Que nos olvidemos de las cosas que hemos dejado atrás. Porque atrás, hermano, por muchas cosas que hayamos obtenido, no nos ha dejado muchas cosas buenas. Creo que la mayoría de nosotros, si no el 100%, pudiera decir y testificar en esta hora que nuestra vida es especial desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. De allí para acá, nosotros podemos decir, ahora sí tenemos vida. Entonces, este pueblo de Israel se había desenfocado, había perdido la visión, había perdido el objetivo. Ellos estaban pendientes de lo que no tenían y no se estaban dando cuenta de todo lo que tenían. Es como nosotros, los padres de familia. Tenemos a nuestros hijos en la casa y en lugar a veces de dedicar tiempo para nuestros hijos, estamos más pendientes de hacer tantas cosas y nos desenfocamos de prestarle atención a los de nuestra casa, de prestarle atención a la esposa, al esposo, a los hijos. Nos desenfocamos completamente.
Y cuando algún ser querido ya no está, entonces nosotros decimos, wow, perdí el tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. El tiempo perdido nuestro es valioso. Por eso tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos. Vean todo lo que Dios había hecho. Los había libertado. Los había sacado de esclavitud. Los había hecho una nación. Y estaba a punto de darles una tierra que les había prometido. Todo eso tenían ellos, además del maná. Se habían olvidado de todos los beneficios que Dios les había hecho. Y se habían enfocado en otras cosas. Ellos estaban más pendientes en lo que Dios no estaba haciendo por ellos que en lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando tenemos problemas, dificultades, estamos tan enfocados en eso que perdemos el tiempo y se nos va el tiempo en eso? Yo tuve una experiencia el día de ayer. Yo sabía que me iba a tocar predicar y yo dije, yo mañana, el martes dije yo el miércoles yo me voy a preparar para el mensaje. Y sí, oré, pero yo me había comprometido con alguien de hacer algo. Y yo dije, voy a hacer esto para salir de eso. Vean, llegó el momento en que eso que yo estaba haciendo me llevó todo el día. Me llevó todo el día y perdí el tiempo y no preparé el mensaje. Entonces me desenfoqué de lo que yo realmente tenía que hacer, que era preparar un mensaje para el día de hoy. Así que me tuve que levantar a las 3 de la mañana para preparar el mensaje, pero estoy compartiéndoselos con mucho amor y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle. Lo que quiero decirles es que muchas veces a nosotros nos sucede eso. Muchas veces nos sucede, nos pasa, que perdemos en nosotros, nos descentralizamos y en lugar de agarrar recto, agarramos por una curva, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes. El pueblo de Israel estaban más pendientes de lo que ellos no tenían que de lo que ya tenían en sus manos. Dice un dicho también que es mejor pájaro en mano que un ciento volando, ¿sí o no? Es mejor lo que ya tengo y que es mío. Pero imagínese, usted pasa soñando que va a tener un Rolls Royce y sueña con el Rolls Royce y vive con el Rolls Royce y se le pasan las horas, los días, no atiende a su familia, no hace bien su trabajo pensando en el Rolls Royce. Y usted tiene ahí una bendicioncita, un corolita que le ha dado el Señor, pero allí camina ese corolita, no lo ha dejado tirado. ¿Sí o no? No podemos estar pensando en lo que no tenemos. Agarremos lo que ya tenemos de parte de Dios. Veamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. El mensaje le titulé Malagradecidos. Es día de acción de gracias, pero el tema del mensaje es malagradecidos porque muchas veces nosotros dejamos de darle gracias a Dios por todo lo que ya nos da.
por todo lo que Él nos ha dado, lo que ha hecho por nosotros. Y estamos pidiendo. Miren, nosotros los seres humanos somos incansables para pedir. Queremos y queremos y queremos. Si a usted le dicen, te voy a regalar dinero, toma, te cheque. Y usted dice, y se lo da en blanco, llenarlo con la cantidad que quieras llenarlo. Y usted dice, piensa, la primera impresión que dice, yo necesitaba $1,500 para los gastos de esta Navidad. Pero si el cheque está en blanco, mejor pido los 5. Y después de los 5 usted dice, no, pero puedo tener 5 y ahorro otros 5 para los gastos del otro año. Y así usted hace idea, y el ser humano somos incansables. ¿Sí o no que los que tenemos 5 pares de zapatos queremos otros 5? Las que tenemos 4 carteras queremos otras 4. El que tiene 2 trajes o el que tiene un trajecito de reír y llorar, ¿verdad? Para el velorio y para el culto. Quiere otro. ¿Sí o no? Todos los seres humanos somos incansables, somos insaciables. Y vea, el pueblo de Israel cometió pecado aquí. Y por eso Dios también los castigó. Fueron malagradecidos porque no recordaron todos los beneficios que Dios había hecho con ellos. Dios los había librado de la esclavitud, como decía mi pastor. Se acordaban de todas las comidas que tenían en Egipto, pero se olvidaban del látigo con el cual les cobraban esa comida. Las horas de trabajo. Se olvidaban que los consideraban como animales. Les daban de comer como cualquiera le da un perro ahí, pero no a los que cuidan en sus casas, sino que a cualquier perro en la calle le tira un hueso. Todo eso se les olvidó. Todo eso se les olvidó. Porque estaban pensando nada más en saciar su necesidad de este cuerpo. Y este cuerpo es difícilmente insaciable. Este cuerpo difícilmente nosotros podemos saciarlo. Siempre queremos más. Al igual que ellos, nosotros podríamos pensar en que eso es lo que ocupa nuestra atención y la mayor parte del tiempo. Pregunto, ¿estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos pensando en las cosas que nos gustaría tener? ¿Cuántos quisiéramos mejorar? ¿Saben que el problema del pueblo de Israel, porque dice la Biblia de que sí, Jehová se enojó con ellos y Moisés también se enojó con ellos porque murmuraron una vez contra Jehová y fueron malagradecidos con Dios por todos los beneficios y bondades que había hecho con ellos en medio del desierto? Hasta ahí, hasta ese punto, 2 años después de su libertad, ellos estaban aún murmurando. Y Jehová se enoja. Y Moisés le reclama. No leímos esa parte, pero Moisés le reclama a Dios y les dice: Señor, yo ya no aguanto con este pueblo. Ya no puedo más con este pueblo. Y saben que no es fácil. No es fácil estar queriendo guiar a alguien por un lugar y que en lugar de agarrar por el camino que uno le dice, está zafar, si no, es que yo quiero irse por eso, como cuando a los niños pequeñitos, vea, yo a mi niña a veces le digo, no, más rápido lo hace, no, más rapidito hace lo que le estoy diciendo que no lo haga. Mejor cuando le digo, hacelo, entonces se me queda viendo y se queda parada, no, mejor ya no lo hace. Porque los seres humanos somos así, contradictorios. Nos gusta llevar la contraria. Difícilmente somos sumisos. Que alguien nos diga algo, y nosotros decir, sí, está bien.
Es bien difícil, pero sí es posible lograrlo. Y yo sé que aquí hay gente que es sumisa también y busca la presencia de Dios. No debemos permitir que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidar los regalos de Dios, como la vida, la salud, la familia. Vean cuánta gente tiene casas lindas, pero no tienen un hogar. Tienen las mejores camas, las más confortables, pero padecen de insomnio. ¿Sí? ¿Cuánta gente tiene la oportunidad, puede disfrutar de todos los manjares, las comidas más caras que se puedan conseguir en la tierra y tienen úlceras en sus estómagos, no las pueden disfrutar? Nosotros, si nos enfocamos y estamos en este día que lo han dedicado exclusivamente para dar gracias a Dios, nosotros aprendamos a ser agradecidos por lo que Dios nos ha bendecido. Tenemos nuestros hijos. Saben, la salud es un regalo que solamente la gente quizás que está al borde de la muerte quizás la desea y sabe el valor, el precio que eso tiene. Pero nosotros tenemos salud. Que no vivimos algunos en nuestra casa propia. Y que aquí quizás es raro, no sé si hay alguno que tenga casa propia, porque yo creo que la mayoría está pagando. O si hay alguien, pues qué bendición que ya salió de esa deuda. Pero vean, los que vivimos y rentamos, aunque sea un cuartito, pero tenemos allí donde irnos a recubrir. Tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. ¿Y saben otra cosa por la que podemos darle gracias a Dios? Porque nos tenemos unos a nosotros. Nos tenemos nosotros como familia. Yo alabo al Señor y bendigo a mi Jesús. Porque el Señor me trajo a este lugar. Porque en este país yo no tengo prácticamente familia. Ni mi esposo tiene familia. La tenemos, pero algunos en otros estados, lejos de aquí. Pero en este lugar estamos solo él y yo y nuestra hija, pero los tenemos a todos ustedes. Compartimos, nos reímos, lloramos, disfrutamos. Y esto es algo que mucha gente allá afuera lo desea y lo anhela. No sabemos cuánta gente hoy en este día, la mayoría de personas se reúnen en los hogares y disfrutan en familia. A lo mejor alguno de nosotros no tiene un lugar donde compartir. Así que para los que tienen allí su casa y ya hicieron su chompipe, ¿verdad? Invite a sus hermanos hoy que vaya a darse su comidita. Si no hizo chompipe, pues por lo menos un arroz con pollo, ¿verdad? Una sopita, aunque sea una de esas maruchan que comparta. Saben que no es la comida lo que hace el momento agradable, sino la comunión que podemos tener unos con otros. Y Dios se agrada de eso. Dios se agrada de eso. Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Que no estemos pensando en lo que vamos a tener o desearíamos tener. Este pueblo pecó. Porque no es malo desear cosas. No es malo. Yo deseo tener una troca grande. No, mentiras. Aunque no estaría mal, ¿verdad? Pero no, deseo que el Señor alcance la vida de mi hijo y de toda mi casa y mi familia. Deseo cosas mayores que tener algo material. Primeramente, aunque las cosas materiales son bendición y son buenas, pero van a ser añadidas en el tiempo de Dios. Pero este pueblo pecó porque se enfocaron tanto en el deseo que su deseo se volvió codicia. Y la codicia es pecado delante de Dios. Yo puedo desear
y decir, oh, yo quisiera tener una cartera como la que anda hermana Sandra, ¿verdad? Quisiera tenerla. Y eso no es malo, no es pecado que yo desee tener algo como lo que ella tiene. O similar a eso, tal vez en otro color. Pero ¿saben cuál es el pecado? La codicia es que yo haga hasta lo imposible, que yo vaya, que yo robe, que haga cualquier cosa por obtener eso. Obsesionarme por eso. Y eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Y vean lo que pasó. Jehová les mandó carne. Ellos estaban queriendo carne. La carne roja no es tan buena ni saludable, así que no coma mucha carne roja. En estas ocasiones pues está bien, pero es un consejo que le doy. No soy naturista ni nada de eso, pero yo lo he visto, a mí me han dicho. Vean lo que le pasó a este pueblo en el verso 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Qué son 2 codos? Un codo mide 45 centímetros. 2 codos son 90 centímetros. Haga usted la idea de cuánto es 90 centímetros cubierto el campamento de codornices. Es una buena cantidad. Dios les dio carne. Dios les dice, no les voy a dar carne para un día, como la primera vez, ni para una semana. Les voy a dar carne para un mes, hasta que estén hastiados y les salga hasta por las narices la carne. Dios a veces nos contesta y nos da cosas que nosotros estamos pedir y pedir y pedir. Ok, te la voy a dar. Pero tengamos cuidado con la consecuencia. Porque este pueblo tuvo consecuencia de muerte. Y hay cosas que nosotros pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, agradezcámosle a Dios por lo que tenemos, por lo que nos da y por lo que no nos da. Porque si no nos da algo es porque sabe que no lo necesitamos o porque en lugar de ser de bendición va a ser de tropiezo. Entonces dice el 32, voy a ir cerrando con esto. El pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Vean. Voy a leerlo de nuevo para que presten atención. Entonces, después que Dios les envió los 90 centímetros de codornices, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. 24 horas. Y todo el día siguiente. Y recogieron codornices. El que menos recogió fueron 10 montones. ¿Creen que no se estaban abasteciendo? No, dijeron. Si Dios ya no nos da otra vez, ¡ja! Aquí ensalamos estas codornices y las guardamos para un poco de años. Pero vamos a tener carne. ¿Sí o no? Se llenó de codicia esta gente. Se llenó de codicia. Tanto que dice, aún, el verso 33, estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Tengamos cuidado con lo que nosotros pedimos, con que la codicia no nos toque. Mejor seamos agradecidos. Dios ha sido maravilloso. Escuchábamos ayer, estuvimos con la familia Varías compartiendo
en el hogar de nuestra hermana Mayra, y ellas no habían escuchado lo mucho que el Señor hizo con nuestra hermana Julita, que estuvo al borde de la muerte cuando tuvo a sus gemelitas, pero como Dios obró de manera milagrosa y poderosa en ella. Y oíamos esa parte del testimonio. Y vean, como yo les decía, en algunos quizás Dios ha hecho mucho. Aunque yo no pueda decir, Dios me ha librado de un cáncer. No puedo decir eso. Pero para mí lo que Dios ha hecho es grande. Es pero totalmente grande. ¿Saben cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida? Que yo descienda de una familia católica y que de allí el Señor me haya rescatado para su gloria. Nosotros, cada uno de nosotros somos un milagro viviente. Los que están aquí por primera vez y no han tenido esa experiencia con Cristo, yo quiero decirles, no hay mejor y mayor satisfacción en cualquier ser humano sobre esta tierra que rendirle su corazón al Señor. No hay cosa mejor. Tenemos mucho, amada iglesia, amados hermanos, por qué darle gracias a Dios. Y no solamente este día que se celebran. Me decía mi esposo, veíamos allí en la esquina de la funeraria que está en la Old Country Road, decía Día del Pavo. Decía, eso está malo, me dijo mi esposo, porque ya hasta la gente le cambió el Día de Acción de Gracia y han puesto al chompipe como más importante que las gracias a Dios. Oh, el pavo sí que sufre las consecuencias. Pero vean, mi hermano, ese es un día que se declaró para darle gracias a Dios, porque los primeros pioneros que trajeron el evangelio a este país quisieron rendir gracias y honor a quien merece gracias y honor, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque algunos nos libró en el desierto viniendo hasta este país. Bueno, ha hecho tantas maravillas el Señor, que solo el hecho de que usted y yo estemos hoy aquí indica que es un milagro de Dios. Muchos quizás salieron con otros destinos y quizás tuvieron un accidente, les pasó algo. Algunos quizás están en el hospital y nosotros estamos aquí hoy. Iglesia, tenemos mucho por qué darle gracias a Dios. Rindamos acción de gracias a Dios, no solamente este día, sino cada día de nuestra vida, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha suplido cada una de nuestras necesidades. Y no hay cosa pequeña, detalle pequeño, del cual Dios no tenga memoria para bendecirnos. Aún de las cosas que para nosotros pueden ser insignificantes, Dios tiene cuidado de todas esas cosas. Les amo, amados hermanos. Alabarle, yo vine a bendecir.